Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar hoy del tema de la complejometría. Nuestro equipo está conformado por Ceja Sánchez, Jocelyn Catalina, Gudiño Orozco Flavio, Roa Romero Katia Berenice y su servidor, Irepan López Humberto. Para comenzar, hay que definir a la complejometría, o a los métodos complejométricos, como también los podemos llamar, como métodos de valoración basados en reacciones de formación de complejos entre el valorante, que en este caso será el ligando, y el analito, el catión metálico. Estas reacciones deben de ser únicas. Esto quiere decir que el agente valorante debe reaccionar únicamente con el analito. No debe de haber reacciones secundarias entre el valorante y otros componentes presentes en la muestra distintos al analito. Debe de ser completa, por lo que se requiere una elevada constante de equilibrio de la reacción correspondiente a la formación del complejo. Debe de ser rápida, ya que reacciones muy lentas provocan un incremento exagerado del tiempo de análisis, y debe de tener un punto final, y debe de disponer de una técnica que permita determinar cuando la reacción entre el analito y el agente valorante se haya completado. ¿Qué es un quelato y qué partes lo conforman? La mayoría de los iones metálicos reacciona con pares de electrones donadores para formar compuestos de coordinación o complejos. La especie donadora, o ligando, debe de tener al menos un par de electrones no compartidos disponibles para la formación de enlaces. En disolución acuosa, gran parte de los iones metálicos también existen como complejos hidratados. Un agente orgánico que tenga dos o más grupos capaces de complejamiento con un ion metálico será llamado agente quelante, al que denominaremos ligando. El complejo formado será llamado quelato. Aquí en la diapositiva podemos observar una imagen en la cual la conjunción, la reacción entre un catión metálico y un ligando o la especie donadora generarán el quelato metálico. El número de enlaces covalentes que tiende a formar un catión con un donador de electrones se denomina número de coordinación. Los valores más comunes para los números de coordinación son 2, 4 y 6. Las especies que se forman como resultado del proceso de coordinación pueden ser eléctricamente positivas, negativas o neutras. Un ligando que tiene un solo grupo donador, como el amoníaco, se denomina monodentado, un solo diente, mientras que uno como la glicina, que tiene dos grupos disponibles para formar enlaces covalentes, se denomina bidentado. También se conocen agentes quelantes tridentados, tetradentados, pentadentados y hexadentados, como el ácido etilendiamino tetracético, el cual veremos a continuación con más detalle. En el ejemplo de la imagen, podemos observar cómo en este complejo el cobre se enlaza tanto con el oxígeno del grupo carboxilo como con el nitrógeno del grupo amino. En resumen, la quelación es la habilidad de un compuesto químico para formar una estructura en anillo con un ion metálico, resultando en un compuesto con propiedades químicas diferentes. Recordemos una vez más, aquí tenemos en la foto el ligando, la especie donadora y el catión metálico, así como el número de coordinación, dándonos como producto el quelato metálico. A continuación, les hablaré sobre la clasificación de las moléculas capaces de formar complejos polidentados, las cuales se van a clasificar de acuerdo con su constante de disociación. En esto lo que va a ocurrir es que los agentes quelantes multidentados formarán complejos más fuertes con iones metálicos que los bidentados o los monodentados. Este es el resultado de varios efectos termodinámicos en la formación de complejos, donde las reacciones químicas avanzan por disminución de la entalpía, es decir, por su liberación de calor, y por su aumento de entropía, en donde el cambio de entalpía para ligandos con grupos similares frecuentemente es muy similar. Un ejemplo de esto sería cuatro moléculas de amoníaco complejadas con cobre y cuatro grupos amino de dos moléculas de etilendiamina complejadas también con cobre, en donde se producirá casi la misma liberación de calor. Sin embargo,
En las moléculas de cobre acomplejadas a los grupos amina se crea más desorden debido a su disociación, ya que en esta se puede formar 5 especies distintas, mientras que en el cobre acomplejado a los grupos etilendiamina solo se pueden formar 3. Por ende, la entropía es mayor en la primera, creando una mayor disociación. A esto se le llama o se le conoce como efecto quelato o efecto quelón. Entre los tipos de complejo que se pueden formar, encontraremos los monodentados. Estos son ligandos con un solo par de electrones, entre los cuales encontraremos el amoníaco, los haluros como son el flúor, el cloro, el bromo. También habrá hidróxidos y por último compuestos orgánicos que contengan grupos carboxílicos o grupos carbonilo. También tenemos los bidentados, que como su nombre lo dice, pues van a tener 2 pares de electrones. En este grupo van a encontrar la etilendiamina, que va a reaccionar con el zinc y el níquel. Y por último vamos a encontrar los polidentados, que estos son los de nuestro interés, ya que estos tienen hasta 6 pares de electrones sin compartir, como son los EDTA. Y en esta tablita es la lista de los quelantes más utilizados y están ordenados de acuerdo a su fuerza, en donde como podemos observar, en primer lugar tendríamos al EDTA, que es el más utilizado, y por último al acético. Ya que sabemos que los polidentados tienen hasta 6 pares de electrones, otra forma de que se puedan identificar estos complejos es por su longitud de cadena. Entre más larga sea la cadena, mayor es su posibilidad de unirse a un metal. La capacidad de estructura de la EDTA está basada básicamente en su capacidad de actuar como ligando a través de ciertos átomos, como son el nitrógeno, el oxígeno y los carboxílicos de los grupos acetatos. En esta siguiente foto se muestra cómo la molécula de EDTA se pliega al rodear la molécula de calcio. Y también podemos ver cómo gracias a los pares de electrones disponibles es posible que el metal se una a esta molécula. El ácido etilendiaminotetracético, comúnmente abreviado como EDTA, es un ácido orgánico tetracarboxílico, derivado del etano, cuya fórmula molecular podemos apreciar en la diapositiva. Este forma complejos especialmente fuertes con hierro 3, plomo 2, cobre 2 y cobalto 2. El EDTA es el quelante más utilizado en la química analítica, debido a su capacidad de fungir como agente quelante ante iones metálicos. Esto gracias a la flexibilidad de la molécula y a la disposición espacial de sus átomos y grupos químicos, lo que le permite coordinarse octaédricamente con iones metálicos, estableciendo 6 grupos coordinados. Es por eso que el ácido etilendiaminotetracético es considerado hexadentado, como habíamos mencionado antes. Son muy diversos los usos que se le dan al EDTA, pero dentro de ellos podemos destacar unos cuantos, tales como en la industria alimentaria, por ejemplo, el ácido actúa como antioxidante, evitando las reacciones de pardeamiento enzimático. También actúa como protector del sabor y color de muchas bebidas. En el sector salud, por otro lado, el EDTA puede ser utilizado como anticoagulante, ya que puede secuestrar el calcio sanguíneo. También es utilizado en endodoncias y en el tratamiento anti-intoxicación de metales pesados como el plomo y el mercurio. El ácido etilendiaminotetracético presenta muchas ventajas, tales como reacciona con una gran cantidad de iones metálicos, pero podemos seleccionar con cuáles reaccionará modificando el pH. Esto lo podemos observar con más detalle en la imagen anexada. El ácido etilendiaminotetracético también reacciona completamente en un solo paso con una estequiometría 1:1. También forma complejos muy estables, ya que es un ligando multidentado. Y por último, da puntos finales agudos a pH mayor que 10 para el calcio y el magnesio. ¿Es igual un agente quelante polidentado que un ligando? La respuesta es no. Un agente quelante es un ligando polidentado. Se les llama agentes quelantes debido a que tienen varios sitios de coordinación. Como ya vimos,
Por ejemplo, en la glicina, que tenía 2 sitios de coordinación, es decir, tenía 2 pares de electrones disponibles para poder formar un complejo. Gracias a esto, la molécula se puede plegar por su extensión, lo que forma un tipo de secuestro o de garra, como también lo vimos en la imagen del EDTA, que envuelve todo el guión metálico. De hecho, la palabra garra viene del griego chelé. Por lo tanto, un ligando tiene varios sitios de coordinación, se llama agente quelante. Los indicadores complejométricos o indicadores utilizados en la volumetría por formación de complejos son compuestos orgánicos, los cuales formarán quelatos coloreados con el átomo metálico, el cual es nuestro analito. Por esto que se les llama indicadores metalcrómicos. Estos son fácilmente detectables para un rango de concentraciones de 1 por 10 a la menos 6 a 1 por 10 a la menos 7 molar. Presentan diferentes colores en su forma complejada y su forma libre. En esta reacción podemos observar el momento del cambio de color cuando el indicador forma el quelato coloreado. ¿Cómo funcionan? Para que el indicador sea útil, tiene que unirse al metal con menor fuerza que el ligando, el cual puede ser un ion o molécula. Al principio de la valoración se añade una pequeña cantidad de indicador a la disolución que contiene el analito, formando una pequeña cantidad del complejo metal-indicador, que tendrá un determinado color. Al ir añadiendo valorante EDDA, se va formando el complejo metal-EDDA. Cuando se ha consumido todo el metal libre, la última fracción libre de EDDA añadida desplaza al metal de su complejo con el indicador, como se muestra en la reacción. Al detectar el cambio de color en la disolución de la valoración, nos indicará que llegamos al punto final de esta. Los requisitos para un buen indicador son que la intensidad de los colores sea elevada, de manera que sea sensible a pequeñas concentraciones de metal. La reacción de formación del complejo metal-indicador debe ser rápida y selectiva. El complejo metal-indicador debe ser estable, pero menos estable que el complejo formado entre el metal y el EDDA, para que ocurra rápidamente la reacción de desplazamiento. Tanto el indicador como el complejo con el metal deben ser solubles en agua, y el complejo metal-indicador debe tener un color diferente que el indicador libre. Aquí se muestra una tabla en la que, por ejemplo, si tuviéramos al catión magnesio o zinc, utilizaríamos el indicador negro de heliocromo y notaríamos un cambio de su forma libre de azul a su forma complejada en rojo. O para el catión calcio, podríamos usar el indicador calcón carboxílico o la calceína, y solo cambiaría que con el calcón carboxílico tendríamos en su forma libre azul y pasaría a su forma complejada roja, y en cambio al usar la calceína en su forma libre tendríamos amarillo fluorescente y al pasar a su forma complejada se haría incoloro. En esta imagen podemos observar cómo el negro de heliocromo está inicialmente azul, y esto debido a que está en su forma protonada, y se va a volver rojo cuando entre en reacción con iones metálicos como lo puede ser el magnesio o el zinc, ya que estos van a desplazar al protón. Entre los factores que afectan la estabilidad de los complejos metal-EDTA, tenemos en primer lugar al pH del medio, ya que en este varía la constante condicional del complejo al variar el pH. Normalmente en las volumetrías de EDTA se trabaja el medio tamponado alcalino, para que el EDTA quede totalmente desprotonado y así éste pueda formar el complejo de transición, ya que en la mayoría de ligandos son bases fuertes en donde el ligando se protona, favoreciendo la disociación del complejo. Otro factor que puede afectar sería el exceso de ligando. También afecta ya que la estabilidad aumenta y al aumentar la cantidad de agente formador del complejo. Bueno, y por último vamos a tener la constante de formación condicional del complejo formado. En este un claro ejemplo sería que al mezclar un catión metálico con un ligando se formará un complejo, donde cuanto mayor sea su constante de formación, mayor será la estabilidad del complejo en el agua. Para poder comparar la estabilidad de distintos complejos, estos deberán de tener la misma estequiometría, es decir, comparar uno a uno.
Los patrones primarios para valorar una solución de DTA son 4. El carbonato de calcio, que es el más utilizado. Luego sigue el cloruro de calcio, el sulfato de zinc heptahidratado y el carbonato de magnesio. Y a continuación les vamos a dejar el link de un video. Este es el ejemplo de la aplicación de una volumetría por formación de complejos. Es la determinación de la dureza de agua valorando por EDTA, utilizando como indicador negro de heliocromo. El video está muy cortito, son casi 3 minutos, 4 minutos, y nos muestra desde cómo toman la muestra de aguas, qué cationes se van a valorar y cómo se prepara la solución tampón y la solución de EDTA. Y por último tenemos la bibliografía. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.